Muy bien, seguimos aquí en la mañana del centro. Bueno, días movidos, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la educación universitaria, con algunas declaraciones políticas también, ¿sí? A partir de el tratamiento del veto, que en definitiva se terminó confirmando, ratificando en el Congreso de la Nación. El veto me refiero a la ley de presupuesto universitaria. Y vamos a charlar con Mauricio De Marsi, que nos ha venido a visitar. Ahora Mauricio es docente universitario, pero también dirigente, ¿no? Dirigente de la universidad. Sí, soy docente, soy investigador. Investigador también de... Y bueno, pertenezco a una agrupación universitaria que tenemos representación en el Consejo Superior y en varios consejos directivos departamentales también. Trabajando en la Universidad Nacional de Luján. Exacto, Mauricio. sí. Ya la UBA quedó como en mi pasado. No, sigo trabajando cosas con la UBA, pero bueno, mi fuerte hoy, mi laboratorio, mi grupo de investigación está radicado en la UNLU. Bueno, ¿y este contexto? Porque ya hemos charlado contigo en reiteradas ocasiones, pero es como que se suma un capítulo más. Sí, un capítulo más con varios pasos atrás, ¿no? Sí. La situación, bueno, a ver, no hay mucho que explicar a la gente, la situación en líneas generales ha ido empeorando, ¿sí? En los últimos meses, se ha agudizado con el gobierno actual, y en lo que es particular en el contexto del sistema universitario nacional, bueno, sí, digamos, tenemos varios inconvenientes, algunos se han agudizado muchísimo, hemos tenido alguna respuesta del gobierno parcial, si recuerdan en abril hubo una marcha multitudinaria, Sí. Fundamentalmente en ese momento había varios reclamos, porque siempre hubo varios reclamos, lo que pasa es que, bueno, por ahí mediáticamente hay alguno que sobresale. En ese momento el que sobresalió tenía que ver con los gastos de funcionamiento de la universidad, porque no habían sido actualizados, y con el congelamiento del presupuesto, con repetir el presupuesto en 2024 del 2023, hizo que se retrocediera, o sea que tuviéramos menos gasto de funcionamiento que el año anterior. ¿Por qué? Y esto lo quisiera aclarar. Cuando se aprueba el presupuesto 2023, se establece un monto para las universidades, pero ese monto después se fue actualizando durante el año, no es que se respetó estrictamente, como había inflación, el monto fue creciendo. Cuando uno empieza el 2024 con un presupuesto retrotraído al 2023, no tiene en cuenta las actualizaciones, volvés a lo que cobraste en enero del 2023, o sea que en realidad lo que se recibía durante varios meses se recibió mucho menos dinero que en 2024. En 2024 no alcanzaba, o alcanzaba muy justo para ciertas como es gasto que tiene la universidad, como pagar la luz, el gas, ¿sí? Pagar becas universitarias. Imagínense cuando viene menos plata. Sí, obviamente. Bueno, después de la marcha hubo una recomposición, ¿sí? Una recomposición del 75%, que fue importante, pero fue importante a un punto del año. O sea, se puso al día con un punto del año. Después siguió habiendo inflación. No es que no hubo más inflación. No, por supuesto. Sí. Entonces, de abril hasta acá, corrió mucha agua bajo el puente. Pero, independientemente de eso, el 95%, entre el 90 y el 95%, depende de la universidad, pero entre el 90 y el 95% del presupuesto universitario son los sueldos. Y eso no se actualizó de acuerdo ni a la inflación, ni siquiera se actualizó en el mismo sentido que el resto de los estatales. O sea, hoy los docentes universitarios nacionales recibieron un aumento en lo que va del año muy inferior al todo el sistema de empleados estatales. O sea que estamos perdiendo casi el 50% por debajo de la inflación. 50%. 50%. Entonces, esto empieza a generar muchos inconvenientes. Obviamente el personal de cada docente, digamos que no le empieza a alcanzar la plata. Y después la complejidad, que yo a veces en las discusiones no es tan fácil explicar el sistema universitario, digamos, hay que estar adentro metido para entenderlo, pero no todos los docentes universitarios tienen dedicación exclusiva. Hay 3 categorías de dedicación en la docencia universitaria nacional, que son los de dedicación simple, semi-exclusiva y exclusiva, que implican 10 horas, 20 o 40 horas dedicadas al trabajo en la universidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el que tiene 40 horas da 40 horas de clases semanales? No. ¿Por qué? Porque la dedicación exclusiva implica investigación y extensión también. Bien. O vinculación tecnológica. El semi-exclusivo tiene 10 horas también dedicadas a investigación o extensión. O sea que en definitiva, digamos, hay muchas otras funciones que cumplir. Y la persona que tiene 10 horas de docencia no vive solo de la docencia. El tema es que
ya casi ni se justifica lo que cobra el sueldo para emplear esas 10 horas de ir a la universidad, a preparar clases, corregir exámenes, dar clases de consultas. Entonces, la situación empieza a complejizar y la persona que tiene chances afuera, y lo más probable es que se empiece a dejar la universidad, aunque le guste, porque la mayoría de la gente que va a la universidad no solamente lo hace como un trabajo, también, obviamente que vive de eso, pero también lo hace porque hay vocación, Le gusta, digamos, claro, la vocación de ser docente universitario. Exacto. Este caso, ¿no? Y es así, y puede pasar como estamos escuchando, porque venimos escuchando mucho discurso político a favor de lo que ocurrió y en contra, obviamente, pero puede pasar esto de, bueno, sí, en la docencia pública o en la docencia universitaria no encuentro la respuesta desde el punto de vista económico y me viene a buscar una privada u otro ámbito laboral, ¿de irse? Mirá, que venga a una universidad privada hoy no lo veo, porque más difícil, no hay lugar en la universidad privada, claro. Y tampoco pagan mejor. Bien. ¿Por qué digo no hay lugar? Las universidades privadas, y esto no es una crítica a las privadas, porque entiendo que también es un negocio, normalmente, no es el 100% así, pero normalmente o en su mayoría, dictan carreras cuya inversión inicial para alargar esa carrera no es tan alta. ¿A qué me refiero? A que son fundamentalmente carreras teóricas. Ahora, ¿cuántas universidades privadas tienen ingenierías, tienen biotecnología, tienen bioquímica, veterinaria, medicina? Muy pocas, casi ninguna. ¿Por qué es eso? Porque ahí sí se necesita inversión importante. Son carreras tecnológicas que necesitan laboratorios, talleres, equipamiento. Y eso implica mucho dinero. Y también implica una necesidad de mayor cantidad de docentes. Porque uno puede, no es lo óptimo, no es lo ideal, pero uno podría tener 100 alumnos en un aula gigante y una persona, un docente, hablando, ¿no? Sí. De alguna forma, no sería una buena clase seguramente, porque es demasiados alumnos para un docente, pero en el peor de los casos podría darse. Ahora, uno no podría bajo ningún punto de vista tener 100 alumnos en un laboratorio con un docente. Claro. Sí, Los grupos son mucho más chicos, porque hay que estar encima en el manejo de equipos, en el desarrollo de un protocolo de laboratorio. Entonces, a veces se tiran números, ¿no? Hay tantos docentes por alumno. Pará, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué carrera? ¿De qué asignatura? Esa es una media. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y no es lo mismo las asignaturas de los primeros años de la carrera que las de los últimos. Digamos, hay carreras que implican, digamos, todo eso está estudiado aparte. No es que vamos a ponernos a discutir esto. Esto está estudiado. Hay indicadores del CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, que tiene indicadores sobre cuál es el ideal en la cantidad de docentes por alumno según el tipo de asignatura. Ni siquiera podemos hablar de carrera, hay que hablar de asignaturas, porque todas las carreras tienen materias más o menos complejas. Entonces, ¿cuántos docentes se necesitan para cada, no sé, por ejemplo, 10 alumnos en una asignatura que tiene trabajo de laboratorio? ¿Cuántos se necesitan en una asignatura que es meramente teórica? Bueno, obviamente los números son diferentes. Entonces, a veces se tiran números generales yo creo que un poco es para embarrar la cancha, para tratar de imponer ideas políticas. Y me parece que hoy la Universidad Nacional, como parte del Estado Nacional, es una de las instituciones de mayor prestigio. Y ese prestigio no se lo ganó haciendo nada, todo lo contrario, se lo ganó gracias a lo que produce. ¿Y qué es lo que produce la universidad? Graduados, no solamente graduados, también conocimiento, ¿sí? Y vinculación con la sociedad. Entonces, tenemos graduados que vienen de las universidades nacionales que han tenido mucho éxito o en el ámbito privado o en el mismo ámbito estatal, en Argentina e internacionalmente. Y la inversión que se necesita en educación es una inversión de riesgo, pero la prefiero todo el día a la financiera. Porque cuando uno invierte, viste que dicen que, bueno, ¿cuántos alumnos terminan? Que dura más la carrera. Y sí, hay chicos que están trabajando 8 o 10 horas por día y van a cursar. Sí, justamente están invirtiendo exactamente en su educación. Exactamente. Digamos, la discusión obviamente tiene que ser mucho más amplia, pero hay que trabajar con la información correcta. Podemos opinar diferente, pero hay que hablar con información correcta y hay que conocer de lo que se está hablando,
¿Sí? ¿Por qué? Porque uno empieza a escuchar un montón de opiniones, un montón, y de gente que tiene llegada a medios que son por lo menos irresponsables. Por lo menos. ¿Por qué? Porque generan opinión pública. Cuando uno son los medios, genera opinión pública. Y si no conoce el tema o no está bien asesorado en un tema, y digamos, es difícil que se llegue a una buena conclusión o a buenas ideas, si lo que queremos es mejorar nuestra sociedad en base a nuevas ideas, si la información no es correcta. Y sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos, digamos, como defecto los argentinos a veces hablar de lo que no conocemos u opinar Sí, de lo que no conocemos también por aquello que alguna persona determinada pueda llegar a decir, ¿no? Bueno, son oportunidades que hoy la universidad pública está brindando, Mauricio, ¿no? Recién decías lo que no está brindando la privada en cuanto a laboratorio, etcétera. Hoy la pública sí, lo está sosteniendo. Obviamente. Lo está sosteniendo complicadamente, en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque, a ver, laboratorios. Si uno quiere hacer prácticas de laboratorios, ¿no? Pensemos en un bioquímico. Yo soy bioquímico, en formación de grado. Un bioquímico tiene que pasar por laboratorios de hospitales, tiene que pasar por laboratorios específicos, que son microbiología, virología, química orgánica, química inorgánica, y te puedo seguir nombrando un montón. Ese laboratorio tiene que tener una infraestructura, tiene que tener un mantenimiento, hay que tener equipos que son todos muy caros en dólares, pero también hay que comprar insumos, y los insumos se gastan, ¿no? Compramos 1 kilo de cloruro de sodio, se hace un trabajo práctico, se terminó el cloruro de sodio, y digo una droga muy común, muy barata, de las más baratas. Sí. Pero según el trabajo práctico o el entrenamiento que tenga que pasar ese estudiante, digamos, hay trabajos prácticos que son muy caros, pero son inevitables si uno quiere tener un egresado de calidad. Entonces, digamos, eso necesita mucho flujo de dinero y insumos que obviamente son caros. Pero es inevitable si uno quiere tener un hospital con personal capacitado. ¿Sí? Si uno quiere tener ingenieros que estén haciendo puentes o obras de infraestructura capacitados. Si uno quiere tener un desarrollo en biotecnología, en nanotecnología. Si queremos poner satélites en órbita. Ahora, si la idea es no hacer nada de eso, bueno, que sean claros. Pongamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Porque la desfinanciación de las universidades es un hecho. Es un hecho. Eso, entonces, digamos, está bien, uno puede entender, estamos en una crisis como nunca en nuestra historia, ¿no? No hay plata, como dicen. Perfecto. Hay que ajustarse. Perfecto. Ahora, cuando uno ve en contexto en general todo lo que está pasando respecto de la universidad pública, ¿no? Donde te hablan de auditorías que ya existen. Y si esas auditorías no son bien hechas, no es responsabilidad de la Universidad Nacional mejorarlas. Porque las auditorías que sufre la universidad, que recibe la universidad, son provenientes de la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que depende del Poder Legislativo. Entonces está en el Poder Legislativo mejorar las auditorías. Si no tienen personal suficiente, incorporar personal nuevo. Ahora, si quieren que la SIGEN sea la que audita a las universidades, bueno, que trabajen en pos de que lo haga la SIGEN. La universidad no se va a negar. Yo no escuché a ningún rector diciendo que no queremos ser auditados. Hoy hay una ley que establece cómo se hacen las auditorías en las universidades públicas. Y las universidades obedecen a eso. A su vez tienen un sistema de auditoría interno, que todos los años los auditores internos presentan un proyecto de auditoría para ese año y a fin de año hay un informe con esa auditoría. Toda esa información es elevada. La universidad sufre controles, no solamente de auditorías. Nosotros recibimos fondos que por ahí no son parte del presupuesto, que sean para proyectos de investigación. Y siempre hay una autoridad que otorga esos fondos y hay que rendir. Y cada vez que uno quiere comprar algo por la universidad, tiene que presentar 3 presupuestos. Y los montos límite no es que si gastás $1.000.000 tenés que presentar 3 presupuestos. Capaz que gastás 20.000 pesos y tenés que presentar 3 presupuestos. Querés comprar lapicera y fibrón y tenés que presentar 3 presupuestos. Es una que a veces llega hasta el nivel de locura, ¿no?, de la burocracia. Entonces, vivimos haciendo 2 millones de trámites para justificar todo lo que se hace dentro de la universidad. Esa información está, no pueden decir que no está. La información de los estudiantes también está. Hay sistemas, bueno, están los SIU Guaraní, SIU Calchaquí, SIU, etcétera, etcétera, digamos, en donde se vuelca un montón de información en el sistema universitario. Cada universidad vuelca la información ahí. La CONIAU, que es un organismo
que evalúa las carreras, está constantemente en evaluación de las universidades. Porque la CONIAU establece, por consenso y criterios no consensuados, cuáles son los parámetros óptimos, máximos y mínimos, ¿sí?, que tiene que cumplir una carrera. Y eso, cada 3 o 6 años, hay una evaluación integral de las carreras de cada una de las universidades públicas y ahí aparecen proyectos de mejoras, observaciones, bueno, obviamente, y a veces hay no acreditación, no te la acreditan la carrera, y dicen, no, mire, usted tiene que cumplir con esto y esto, si no, no puede acreditar, y bueno, y hay que cumplir. O sea, hay un montón de evaluaciones constantes. Nosotros como investigadores somos evaluados, pero casi todas las semanas, presentando informe, cuando presentamos un proyecto, cuando mandamos a publicar algo, tiene evaluación, todo tiene evaluación. Entonces debe ser uno de los sistemas más auditados y evaluados que tiene la nación en líneas generales, no solamente del punto de vista público, ¿no? Entonces, uno cuando escucha un montón de cosas, cuando suma, todas por separado pueden parecer, bueno, hay que resolver esto, pero cuando lo escucha todo junto, uno empieza a pensar o a sospechar que hay un intento por desprestigiar a un organismo que hoy dentro de la sociedad mantiene cierto prestigio, ¿sí?, en un país donde estamos atravesados por problemas, corrupción, todo. Entonces, digamos, obviamente las universidades tienen problemas, nadie puede negar eso. Y bueno, habrá que corregirlos, pero se vive trabajando y hay mucha discusión en ese sentido. Bueno, en este caso hay que atacar este problema puntual, no generalizar. Exacto. ¿No? Porque hoy se generalizan también, ¿no? Exacto. ¿Y cómo están las investigaciones hoy, Mauricio? Bueno, ese es otro gran problema, de que se está hablando muy poco. Estamos te diría que es lo que más desfinanciado está. La investigación en Argentina recibe diferentes fuentes, pero para hacerlo más o menos fácil te las podría resumir en 2 o 3, ¿no?, de fuentes de financiamiento. El organismo financiador principal nacional es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ese agente está paralizado. Se siguen pagando las cuotas de algunos proyectos que han sido aprobados hace 2 o 3 años. La convocatoria de proyectos del año pasado, que fue evaluada y terminada de armar los órdenes de mérito, porque eso es lo que pasa, no es que uno pide y le dan. Claro. Sí, tenés que entrar entre los 20 primeros de esta área o entre los 10 primeros de aquella para que te financien un proyecto, si no al otro año tenés que escribirlo de nuevo. Bueno, salieron los resultados, pero se suspendió todo. Se frizó, no se otorgó financiamiento a todos los proyectos aprobados del año pasado. Y hubo una convocatoria este año, sin haber pagado los del año pasado, que sufre continuas extensiones, ¿no? Vencía en marzo, después vencía en julio, después en agosto, en septiembre, y así. O sea que estamos viendo que muy probablemente no haya financiamiento de proyectos tampoco para el año que viene. Lo cual, hablando de esta agencia, es muy extraño, porque ¿de dónde saca la plata la agencia? Porque uno podría decir, bueno, el presupuesto nacional no alcanza, no va plata a la agencia. Bueno, no es plata de presupuesto. Normalmente los proyectos, tanto de investigación básica como aplicada y desarrollo tecnológico, provienen de fondos que otorga el BID. Y esos fondos que otorga el BID no se pueden usar para otra cosa. Claro. Sí. Es más, el BID es muy exigente y por eso también tenemos que hacer un montón de cosas. No podemos comprar cualquier cosa de la forma... Hay todo un procedimiento que hay que seguir, la factura tiene... Exactamente. Esa plata ya estaba en Argentina. Son préstamos, porque cuando uno hace una convocatoria tiene el préstamo previamente acordado. Entonces, ese dinero ya vino y no sabemos dónde está. Debe estar paralizado en alguna cuenta. O pensarán devolverlo, no sé. Pero son miles de millones de dólares. Bien. ¿No? Mientras la investigación está paralizada. Claro. Otra fuente de financiamiento de investigación son las mismas universidades, pero si la universidad no tiene para gasto de funcionamiento, difícilmente pueda financiar mucho la investigación. Un proyecto de investigación, ¿no? Claro. Y después hay fundaciones, uno recurre a fundaciones, pero son pocas. La investigación privada en Argentina es muy escasa, o sea, el financiamiento privado para la investigación es muy escasa. ¿Por qué? Porque en un país en donde el empresario está pensando cómo hacer para sobrevivir y si importo o produzco, es difícil que invierta en investigación. Sí. Pero por otro lado, también tenés subsidios internacionales. Y gracias a esos subsidios internacionales, muchos de los grupos sobreviven. Entonces, estamos diciendo que no estamos financiando a grupos de investigación que tienen capacidad de obtener y competir en el exterior.
Pero si se corta el financiamiento del exterior, porque tampoco es que, digamos, todos los grupos de Argentina pueden o van a sobrevivir con eso. Entonces, digamos, si en algún momento se corta, porque también hay problemas, hubo muchos problemas, porque cuando había problemas con el dólar, uno se ganaba un subsidio afuera y después no lo podía gastar. Bueno, somos un país muy complicado, ¿no? Demasiado, sí, muchas complejidades. Pero digo, los organismos externos a la Argentina, ¿no? Los extranjeros que financian la investigación, la financian con objetivos. Obviamente. Sí. Entonces, si uno quiere tratar de, por ejemplo, desarrollar algo contra el mal de Chagas, es difícil que venga una organización de la Unión Europea a financiarte la vacuna o el desarrollo de una vacuna contra el mal de Chagas. Sí, porque ellos no tienen el mal de Chagas. Porque ellos no lo tienen. Entonces, vienen con sus requisitos, por supuesto. Obviamente. Para el día de mañana poder utilizar esta investigación a su favor. Exactamente. Obviamente que acá hay gente que hace punta en investigación contra diferentes tipos de cánceres. De hecho, hay un investigador argentino trabajando acá en Argentina, más allá de que ha tenido pasos por el extranjero, pero que se graduó en una universidad pública y que ha obtenido premios en todo el mundo y que ya se lo nombra como uno de los potenciales candidatos al Premio Nobel de Medicina, ¿sí? Que es Gabriel Rabinovich, y trabaja en el sistema público. Es un investigador. El otro día hubo un diputado nacional del gobierno que dijo que no conocía ni un docente universitario, doctorado, que publicara artículos en un journal, en una revista, de alto impacto internacional. Y eso es una mentira total. A ver, yo, que no soy ni siquiera, no estoy en el top ni nada, pero yo publico 3 o 4 artículos internacionales por año, mínimo. Soy editor del Frontier in Immunology, que es una de las revistas más importantes de inmunología. Y me citan investigadores de otros países, mis trabajos son citados por investigadores de otros países, y es horrible estar hablando en primera persona, pero digo, me pongo como ejemplo porque no soy el mejor investigador de Argentina ni por lejos. ¿Sí? ¿Me creo un buen investigador? Sí, me creo un buen, pero hay muchos mejores que yo. Hay cientos, miles de personas desarrollando investigación de calidad en Argentina. Entonces, de financiar este sistema que yo sigo creyendo, más allá del mundo globalizado, y que me parece bien que haya globalización para muchos aspectos, para otro, digamos, Argentina tiene que defender lo propio y lo suyo. Digamos, nosotros tenemos que tener nuestros propios objetivos, no podemos seguir los objetivos que nos imponen desde afuera. Y el desarrollo científico-tecnológico es fundamental para poder tener esa independencia en las decisiones. Para poder decir, bueno, mire, está bien, la verdad que me importa mucho tratar el cáncer, pero acá tenemos 4 millones de infectados por Chagas, tiene que ser una prioridad. ¿No? Sí, entonces, sí. Y esa prioridad la puede tener Brasil también, que compartimos la enfermedad, la pueden tener muchos países latinoamericanos, pero no la va a tener la Unión Europea. Sí, se entiende, sí. ¿Qué puede pasar de aquí a futuro? A partir también de este veto, de este presupuesto universitario que en definitiva no se va a otorgar. Mirá, yo creo que ahora un momento importante va a ser cuando se trate el presupuesto. O sea, bueno, es de público conocimiento que está habiendo tomas de estudiantes en muchas universidades. Sí. O sea, la protesta va a ir creciendo, eso creo que es inevitable. Y va a ser mayor a medida que, digamos, se sienta más el golpe económico. Porque, bueno, lamentablemente muchas veces hasta que no ocurre, digamos, una situación de decir, bueno, a ver, voy a tomar clases, sí, pero ¿sabes qué? Este trabajo práctico no lo vamos a hacer. Hasta este año hacíamos 8 trabajos prácticos en esta asignatura, pero este año vamos a hacer 3 porque no tenemos plata para hacer 8. Porque más allá de todo este problema, nosotros estamos intentando mantener las clases para no complicar el futuro de los próximos egresados. Pero es verdad, si uno baja la calidad, si uno no tiene las herramientas, digamos, el egresado del futuro correría riesgo. Pero bueno, más allá de eso, que yo creo que estamos a tiempo de revertirlo, me parece que el punto acá de inflexión va a ser cuando se trate del presupuesto nacional. Porque es el próximo paso en donde uno puede discutir, ¿sí?, en el Congreso un aumento presupuestario, porque lo que está pautado es paupérrimo. Es del índice más bajo de muchos años de acá para atrás, ¿sí?, destinado a la educación superior. Igual el problema es general, es de toda la educación, ¿no? Sí, por supuesto. Porque, digamos, yo obviamente trabajo en educación superior, trabajo en educación universitaria, conozco bien ese tema, pero también uno ve cómo el ingresante de la universidad
cada vez tiene menores conocimientos o tiene mayores problemas para comprender un texto, entonces, bueno, ya venimos también de años de problemas. Pero me parece que ese es un punto. Y el otro, bueno, va a ser, cuánto avance la protesta social y cuánto el gobierno esté dispuesto a escuchar, que por lo que vemos hasta ahora no demasiado, ¿no? Fue a la fuerza, digamos, por decirlo de alguna manera. Una marcha multitudinaria en abril hizo que retrocedieran un poco. Esta marcha, la última que hubo, hace que, bueno, ahora incrementaran el monto ofrecido para el mes de octubre de aumento a los docentes, pero es solo para octubre, ¿no? Es un monto para octubre. Que bueno, es mejor lo que habían ofrecido antes. Pero ¿qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar el año que viene? Porque si el presupuesto que se aprueba es tal cual el que llegó al Congreso, la universidad va a perder contra la inflación. Y sí. Bueno, ahí tendrán que salir. Va a seguir perdiendo, no es que va a perder, va a seguir perdiendo. Los legisladores a pelear por. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Y, a ver, es difícil saber qué va a pasar, porque yo creo que si el año pasado hablábamos de esto, tampoco me hubiese imaginado en esta situación. Claro. O no en una situación de retroceso tan grande como la que tenemos ahora. El sistema universitario, digamos, creo que es una de las mejores cosas que tiene nuestra nación. ¿Por qué? Porque con muy poca plata, aún en los mejores momentos, ¿sí? comparativamente, lo que invierte la Universidad de San Pablo, pues eso están los números, pues los pueden buscar. Fíjense cuánto invierte la Universidad de San Pablo por alumno, cuánto invierte la Universidad Autónoma de México por estudiante. Para no ir a comparar con Alemania, con Estados Unidos, ¿no? Nos comparamos con dos países latinoamericanos que le dan mucha importancia al desarrollo. Después podemos discutir cómo está en cada país y los modelos, no importa. Pero lo que invierte cada una de esas universidades por alumno es mucho mayor de lo que invierte cualquiera de las universidades públicas argentinas. Eso quiere decir que ellos tienen mucho más financiamiento que nosotros, ¿no? Para empezar. Pero con el financiamiento que tenemos, Argentina ha hecho cosas maravillosas, porque ha sacado, de nuevo, graduados que hoy se destacan en todas las áreas. Sí. Eso por un lado. Por el otro, también las mismas universidades han logrado hacer cosas importantes, que a veces no se ven del todo, bueno, pero digamos, en la pandemia, digamos, el desarrollo de reactivos y de kit de diagnóstico, el diagnóstico llegó a toda la gente cuando la universidad pública logró desarrollarlos. ¿Y por qué los logró desarrollar? Porque había gente capacitada previamente, porque había conocimiento tecnológico, porque había una infraestructura para hacerlo. ¿Sí? Se han producido máscaras, han producido los famosos barbijos, ¿sí? Kit de detección, la vacuna que ahora va a poder reemplazar a muchas de las vacunas importadas. La capacidad en Argentina está para hacer un montón de cosas. Obviamente que se requiere inversión, se requiere dinero, lamentablemente, es así. Y sí. Y encima, muchos de los reactivos y equipamientos que necesita la universidad son todos importados. O sea que estamos hablando de gastos en dólares o en euros. Pero sigo creyendo firmemente en que si queremos mejorar nuestra sociedad, la universidad tiene un rol fundamental. Un rol fundamental. La universidad pública, no arancelada, ¿sí? Y restricta. Porque también es mentira que los pobres no llegan a la universidad. Obviamente que la gente que tiene problemas de alimentación no está pensando si va a ir a la universidad o no. Sí. La cantidad de indigentes que tenemos hoy en Argentina es muy grande como para estar pensando si va a tener un estudio universitario. Eso no podemos desconocerlo. Pero la universidad sigue estando poblada mayoritariamente por estudiantes que son la primera generación que está dentro de la universidad. Y muchos de los cuales son pobres. Y muchos de los cuales tardan muchos años en recibirse. ¿Saben por qué? Porque tienen que trabajar 8 o 10 horas todos los días para mantenerse a ellos, a su familia. Entonces, no es verdad que los pobres no llegan. Obviamente que hoy ya no es que tenemos pobres en Argentina, tenemos pobres indigentes y gente totalmente excluida del sistema. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? ¿Es un problema de la universidad o es un problema estructural de la pobreza en Argentina? Entonces,
da mucha rabia muchas veces cómo se encara un tema. Obviamente que no queda otra que pensar en la intencionalidad, pero cuando hablamos de las auditorías siempre se dice la mitad de la historia o menos de la mitad. No se habla de los sueldos. Cuando se habla de los gastos de funcionamiento parece que fueran gastos no sé para qué. Bueno, puede haber algo de corrupción y podrá haberla. Argentina está atravesada por la corrupción. Y no es un problema solo de los políticos, es un problema de las empresas, es un problema en diferentes niveles. Entonces nadie puede descartar que haya algún hecho de corrupción en la universidad pública. Vamos a ser sinceros. Ahora, que no hay una plata suficiente para que nadie se haga un negocio grande, y no la hay. Porque si ustedes ven lo que se paga de luz, de gas, de teléfono, nada más, digamos, van a ver que los gastos de funcionamiento no alcanzan. Claro. No alcanzan. Se pagan becas a estudiantes, porque esa es otra. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Luján tiene un sistema de becas que es ejemplar. Y sin ese sistema de becas, muchos de los estudiantes no podrían asistir a la universidad. Que se complementa con otras becas que tiene el Estado Nacional o provincial, y también con pasantías. Bueno, hay todo un sistema hoy de contención que tiene la universidad, que quizás en un país donde la pobreza no fuera tan alta o no hubiera indigencia, no sería necesario. Y sí nos podríamos abocar a lo que nos tenemos que abocar, que es a producir conocimiento y a enseñar. ¿Sí? No un rol, digamos, de asistencia social. Pero hoy estamos teniendo un rol muy fuerte de asistencia social. E invirtiendo un montón de dinero en eso. Claro, sí. Mauricio, bueno, muy claro como siempre. No, te agradezco la invitación. Muchas gracias por venir a charlar este ratito con nosotros y bueno, contarnos lo que está pasando desde adentro, ¿no? Que muchas veces se desconoce o se quiere desconocer por conveniencia. Claro, sí. Por conveniencia, ¿no? Sí. Bueno, viste, en la política a veces lamentablemente... Depende del lado que estás, sí. Conoces o no conoces. Exacto. De repente perdés la memoria o la recuperás. Depende del lugar donde estés. En ese momento de ocasión, ¿no? Totalmente. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación a vos. Mauricio de Marce con nosotros aquí en la mañana del centro. Hacemos la última tanda y ya regresamos. Tenemos